descubro que tengo autismo y pensé que mi novia era la persona más comprensiva del mundo, hasta que descubrí que tenía historia con eso y supe por qué realmente estaba conmigo. Y todo se derrumbó. Nunca pensé que un diagnóstico cambiaría tanto mi vida, pero supongo que debería haberlo visto venir. Todo empezó hace unos meses, cuando finalmente fui a un especialista después de años de sentirme raro sin poder explicarlo. Pequeñas cosas. La luz brillante me dejaba mareado, el ruido me agotaba y socializar me drenaba como si me hubieran drenado la batería de la vida. Cuando el doctor dijo, ¿eres autista?, sentí un extraño alivio, como si por fin alguien pusiera un nombre a la confusión que me había acompañado toda mi vida. Mi novia, Emma, fue increíble al principio. No solo entendió, sino que parecía anticipar cada uno de mis desencadenantes y mis manías. Cuando me bloqueaba en un ataque de ansiedad, ella no se enojaba. Traía mis snacks favoritos, ajustaba la luz, hasta me hablaba con calma hasta que podía respirar. Todo esto me hizo pensar que la había encontrado. Alguien que no solo me amaba, sino que entendía mi mundo complicado. Pero claro, ya saben cómo va esto. Si algo parece demasiado perfecto, probablemente tenga una grieta. La grieta apareció un jueves, mientras buscaba en internet foros de autismo y curiosamente di con un post antiguo que Emma había escrito hace unos años. Al principio no entendía del todo, pero a medida que leía, mi corazón se empezó a encoger. Hablaba de sus parejas autistas anteriores, de cómo le fascinaba la forma en que pensaban, cómo podía manejar sus patrones y cómo disfrutaba la novedad de alguien con desafíos sociales como si fuera un experimento divertido. Sentí que me caía el mundo encima. ¿Todo ese cuidado y comprensión que había sentido era genuino? ¿O solo un patrón que ella había dominado antes y que estaba utilizando conmigo porque yo encajaba en su viejo tipo? Me pasó algo ridículo en medio de mi confusión. Estaba sentado en el sofá leyendo los posts con una taza de café que de repente resbaló y volcó sobre mi pijama. El café se esparció manchando mis pantalones de rayas como si fueran un lienzo de desastre moderno. Me quedé mirando el desastre y por un segundo casi reí de lo absurdo de todo. Pero el alivio duró poco. No podía enfrentarla todavía. No quería que ella supiera que había encontrado su secreto. Todo mi mundo, la persona que creí que me entendía, de repente se volvió en un espejo de manipulación. Me quedé en mi caos, café y todo, intentando digerir la idea de que quizá nunca me amó por mí, sino por lo que yo representaba para ella. Los días siguientes fueron un desastroso emocional. Cada vez que Emma me hablaba, mi mente estaba en modo investigación, analizando cada gesto, cada palabra, buscando señales de manipulación. Y claro, mi ansiedad se disparó. Lo peor es que no podía evitar compararla con los posts antiguos. Cada acto de ternura que antes me parecía genuino, ahora me parecía calculado. Todo explotó una noche. Estábamos en su departamento viendo una serie que normalmente nos hacía reír, pero yo no podía concentrarme en nada. Solo pensaba en ella, en mí, en esa sensación de traición. En un momento traté de bromear sobre mi nuevo diagnóstico para romper la tensión. Bueno, supongo que ahora soy oficialmente un caso interesante, ¿no?, dije intentando sonreír. Me miró y su expresión cambió, casi como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Sí, eres interesante, dijo con una sonrisa demasiado ensayada. En ese instante, mi corazón se hundió. Me di cuenta de que no solo sabía sobre mi autismo, sino que había anticipado todo esto mucho antes de que yo siquiera lo aceptara. Decidí enfrentarla. Emma, necesito ser honesto. Leí tus posts antiguos. No puedo ignorar que quizás todo este tiempo lo que sentiste por mí estaba basado en tu experiencia pasada con personas como yo. Mi voz temblaba. Y de nuevo, mi café decidió unirse a la escena, derramándose esta vez sobre la mesa y cayendo sobre la alfombra. El líquido se expandió como un río de humillación y yo solo me quedé parado mirando la mancha, sintiéndome pequeño y ridículo. Ella se quedó callada. Ese silencio fue más doloroso que cualquier palabra. Finalmente dijo, «Nunca quise lastimarte. Sí, he tenido experiencias antes, pero no eres un experimento. Eres tú». Pero sus palabras no bastaron.
No podía distinguir entre la sinceridad y la costumbre aprendida de años de estar con alguien como yo. La imagen de mi café derramado, mis pantalones arruinados, la alfombra manchada, todo se mezcló con la sensación de traición y me sentí como un payaso en mi propia vida. Esa noche terminé durmiendo en el sofá, con la mente girando como una rueda sin frenos. Me reí un poco de lo absurdo de todo. Café, alfombra, diagnóstico y traición, todo en un solo cuadro, surrealista. Pero esa risa era amarga, porque en el fondo sabía que nuestra relación ya no sería la misma, y yo tampoco sería el mismo. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Cada conversación con Emma se convirtió en un campo minado. Intentaba hablar de cosas normales, pero cualquier palabra que salía de su boca me parecía sospechosa. Cada gesto de cariño parecía una estrategia ya ensayada. Una tarde decidí mirar más a fondo su computadora mientras ella estaba en la cocina preparando café. Sí, café otra vez. Mi kriptonita. Tenía curiosidad, tal vez de manera impulsiva, tal vez desesperada por encontrar una verdad que me doliera menos que la incertidumbre. Y lo encontré. Fotos, chats antiguos y notas de voz de sus parejas autistas anteriores. Pero lo más impactante fue un archivo titulado Guía de cómo amar a alguien con autismo. Mis manos temblaban mientras abría el archivo. No era solo información general, eran listas detalladas, planes y estrategias que ella había usado con cada persona. Cada gesto que yo había considerado amor verdadero, ahí estaba, descrito como una táctica para hacerlos sentir comprendidos. Sentí que mi mundo se desmoronaba. Me levanté de golpe y en mi confusión tropecé con la silla giratoria y terminé rodando hacia la mesa. Mis pantalones de pijama terminaron cubiertos de café otra vez, y esta vez también hubo galletas esparcidas por el suelo. Era como si la vida estuviera representando gráficamente mi desastre interior. Emma entró justo en ese momento y me vio en el suelo, café y galletas incluidos. Intenté levantarme, pero mi orgullo y mi agravio me atrapaban a la vez. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con preocupación genuina en la voz. Vi tus archivos, dije tratando de controlar mi voz que temblaba entre la ira y la tristeza. ¿Todo esto fue alguna vez real? Ella se quedó callada. Después de unos segundos eternos, finalmente dijo: Sí, he tenido experiencias antes, pero no eres un experimento. Lo que siento por ti es real. Yo no podía respirar. Las palabras eran difíciles de creer cuando cada evidencia gritaba lo contrario. Miré mi reflejo en la pantalla de la computadora. Café derramado en mi pijama, cabello despeinado, una expresión de incredulidad y humillación que parecía un meme en la vida real. Y por primera vez, una risa nerviosa y amarga escapó de mis labios. Todo era ridículo y devastador a la vez. Decidí salir a caminar. Necesitaba espacio, necesitaba aire, necesitaba procesar la traición, la confusión y la humillación de tener café y galletas pegadas en la ropa mientras mi corazón se rompía. Después de aquella caminata, todo cambió. Regresé a su departamento con la cabeza llena de preguntas y una sensación de agotamiento absoluto. Mi café derramado y las galletas aplastadas todavía ahí estaban, recordándome que mi mundo interno y externo parecían sincronizados en desastre. Decidí que necesitábamos hablar, de verdad. Sentados frente a frente, con la luz tenue del atardecer entrando por la ventana, puse sobre la mesa todo lo que había descubierto. Los posts, los archivos, cada evidencia que me hacía sentir manipulado. No lo hice gritando ni llorando, bueno, tal vez un poco. Lo hice intentando entender, aunque cada palabra doliera. Emma me escuchó, y por primera vez en semanas sentí que podía respirar un poco. No negó nada, admitió sus errores, sus miedos y sobre todo que nunca quiso herirme. Me dijo algo que me hizo temblar. Pablo, sí, he tenido experiencias antes, pero tú no eres ninguno de ellos. Esto que siento por ti es real, pero entiendo si ya no puedes confiar en mí. Y ahí fue cuando pasó algo extraño. Después de todo ese caos emocional empecé a reír. Primero una risa nerviosa, luego más fuerte. Entre café derramado, pijamas arruinados y archivos secretos, todo parecía tan ridículo que la tensión se rompió. Emma terminó riéndose conmigo, aunque con un poco de culpa, y por primera vez sentimos que podíamos enfrentar la verdad sin destruirnos. No todo se arregló de golpe. Tuvimos que reconstruir la confianza paso a paso.
Yo aprendí a manejar mis dudas y mi ansiedad, y ella aprendió a mostrar cariño sin depender de patrones pasados. Aprendimos a hablar de nuestras emociones con brutal honestidad, y aunque hubo días difíciles, también hubo momentos genuinos de alegría y complicidad que no parecían calculados ni forzados. Ahora miro atrás y todavía me pregunto, ¿qué hubiera pasado si no hubiera descubierto sus archivos? Tal vez hubiera seguido feliz, sin sospechas. Tal vez no. Pero la verdad, aunque dolorosa, nos obligó a ser auténticos. Y sí, todavía tengo mis momentos de inseguridad. Sí, todavía me tropiezo con los muebles y derramo café. Pero aprendí que aunque los desastres más ridículos, la vida puede enseñarte algo sobre la confianza, el amor y sobre todo sobre ti mismo. No sé si todos los que leen esto entenderán cómo es estar en mi cabeza, con autismo, amor, traición y café derramado. Pero aprendí que, aunque todo parece derrumbarse, hay espacio para reconstruir, reír y seguir adelante. ¿Crees que es posible amar a alguien después de descubrir secretos dolorosos? Si te gustó la historia, no olvides darle like, dejar tu opinión en los comentarios, compartir y seguirme.